Los toques eran lo que me había despertado. 3 sonidos arrebatados, espaciados por igual, que sonaban fuertes y ensordecedores para mi cerebro adormecido. Me quedé acostado en la cama, incapacitado y tratando de orientarme. Finalmente, con ganas de levantarme, salí de la cama y miré de reojo al reloj de cabecera. Las 3:15 de la madrugada. ¿Quién iba a visitarme tan tarde? Consideré las posibilidades. No me quedaban amigos íntimos ni familia. Tal vez alguien estaba en apuros y había acudido a mi puerta en busca de ayuda. Al abrir la puerta de mi habitación y bajar las escaleras para llegar a la puerta principal, me di cuenta de algo. Los golpes habían continuado a un ritmo constante y rítmico. 3 golpes seguidos de una pausa de 3 segundos. Luego, 3 golpes de nuevo, sonando en ciclo y automatizados en su ejecución. Asustado por esta revelación, caminé lo más silenciosamente que pude hacia la entrada de mi casa y miré por la mirilla. Al asomarme, no vi más que oscuridad, así que apreté la mano contra el interruptor de la luz del porche y lo encendí. Nada. Estaba tan oscuro como si nunca hubiera encendido la luz. ¿Se había fundido la luz? Desde luego, nunca me había dado cuenta, o pensé, con escalofríos recorriéndome la espalda. Quien quiera que llamara a mi puerta debía de haberla bloqueado a propósito, ya que ni siquiera se veía el débil resplandor de la luz de la calle. ¿Hola? Llamé. Mi voz sonaba pequeña y tímida contra la oscuridad. ¿Necesitas ayuda? Continué, esperando algún tipo de respuesta. Hey, si no vas a detenerte, llamaré a la policía. Esta situación era más que un poco extraña para mí, con los continuos golpes de la persona misteriosa. Sin respuesta. Ahora, sudando en silencio, me puse a pensar. ¿Y si quien tocaba mi puerta estuviera gravemente herido o necesitara ayuda de algún modo y fuese incapaz de hablar? No podía simplemente ignorar a alguien que potencialmente podría estar en peligro, ¿verdad? Pero seguía sin explicar que la mirilla estuviera bloqueada. Tal vez estaban apoyados contra el marco, demasiado malheridos para hacer otra cosa que no fuera tocar. Y, sin embargo, voy a abrir la puerta, ¿de acuerdo? Si la persona del otro lado me oyó, desde luego que no dio ninguna señal. Quité lentamente el seguro y abrí la puerta con la mano apoyada en la manija. Respiré hondo y abrí la puerta para encontrarme con... nada. Di un paso fuera, confundido al ver solo oscuridad en mi puerta. Fue entonces cuando ocurrió. Una persona grande... no, una criatura grande, porque esto era una criatura. Me empujó sobre mi estómago, sacando el viento de mis pulmones, dejándome aturdido y desconcertado. Me dio la vuelta, y lo que vi me heló la sangre y me hizo gritar como nunca. La criatura se alzaba alta y antinatural sobre mí, con el rostro cubierto de un brillo pálido y los ojos hundidos y negros clavados en mi alma. Sus miembros eran alargados y toscos, pero musculosos más allá de las proporciones humanas. Su piel color ceniza y negra parecía absorber la luz que nos rodeaba. Su rostro era horrible y aterrador. Sus labios se curvaban en una sonrisa enfermiza y cruel, mostrando sus enormes y afilados dientes. Intenté gritar de nuevo, liberarme, hacer cualquier cosa, pero la criatura me tenía agarrado y no me dejaba moverme ni un centímetro. No deberías haber hecho eso. Cacareó mientras seguía empujándome hacia abajo. No deberías haber abierto la puerta, pero ahora me has dejado entrar. La voz de la criatura era grave y áspera, como el crujido de la madera bajo presión. Se inclinó más hacia mí, exhalando su aliento frío y horrible en mis fosas nasales, llenándolas de olor a descomposición y putrefacción. ¿Qué eres? Me ahogué con el corazón latiéndome con la fuerza en el pecho, como si fuera a estallar.
¿Quieres saber lo que soy? Me dijo lentamente, aumentando la presión en mi pecho. Bien, lo que soy no es importante para ti en este momento, porque cometiste el error de dejarme entrar. Me susurró la criatura al oído, con una malicia evidente en cada palabra que pronunciaba, que parecía disfrutar el miedo que provocaba. Tú me invitaste. Intenté resistirme, pero su fuerza me inmovilizó, y mis forcejeos fueron tan inútiles como los de una hormiga que intenta empujar a un elefante. Cuanto más empujaba, más se debilitaban mis brazos, hasta que dejé de sentirlos y quedaron a mi lado, débiles e inútiles. La criatura que tan fácilmente había resistido mis intentos de escapar, empezó a devorarme. Sus dientes irregulares y afilados no tuvieron ningún problema en cortarme la piel y aplastarme los huesos, llenando el aire con el olor metálico de la sangre y haciendo que mi cuerpo se retorciera de dolor al sentir como cada mordisco desgarraba más profundamente mi carne. Intenté gritar de nuevo, pero lo único que salía era un gorgoteo de sangre que empezaba a acumularse en mi garganta y me ahogaba lentamente, mientras la criatura continuaba con su festín. El pánico y la ansiedad comenzaron a invadir mi mente en oleadas, causándome un terror que estoy seguro era deliberado. La criatura parecía alimentarse tanto de mis emociones como de mi cuerpo, que crecía cada segundo. Mientras seguía alimentándose de mí, empecé a perder lentamente el conocimiento. Mi visión parpadeaba hasta que el único sentido que me quedaba eran los sonidos de golpes. Entonces todo se puso negro. Me desperté sobresaltado en la cama, agarrándome la garganta mientras yacía en un charco de mi propio sudor, gritando. Jadeaba, con el pecho agitado mientras los restos de la pesadilla se aferraban a mi mente como un humo espeso. Me ardía la garganta y el corazón me latía violentamente en el pecho. Parpadeé con rapidez, tratando de alejar mi confusión y aturdimiento mientras intentaba reconciliar lo que me había sucedido. Mi habitación estaba oscura y en penumbra mientras miraba a mi alrededor. Me llevé una mano al cuello en busca de alguna herida y no sentí nada. Ni sangre, ni marcas. Nada que indicara que me habían herido o que me habían mordido ahí. Lo único que quedaba era mi pulso latiendo con firmeza, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, el sonido resonó como un disparo en mi mente. Salté de la cama tropezándome con la mesilla de noche y tirándola al suelo en el proceso. Su contenido esparcido por todas partes, con el reloj aterrizando a mi lado. Me puse de pie, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Era real mi sueño? ¿La criatura de mi pesadilla había vuelto a la vida y me atacaba de nuevo? Mientras estos pensamientos se agolpaban en mi mente, pensé en una posibilidad muy enfermiza y retorcida. Lentamente, bajé la mirada hacia el reloj de la mesilla de noche. Los números que aparecían en la pantalla confirmaban mi teoría. No, el reloj marcaba las 3:15, la misma hora. Los golpes llegaron una vez más, llenando mi cabeza con su horrible y fuerte sonido. Tropecé hacia atrás y me caí y solo conseguí agarrarme antes de caer por la ventana a tal altura que la caída podría haberme herido gravemente o más. Mi corazón se aceleró cuando la realidad de la situación me golpeó como un tren de carga. Me quedé paralizado, incapaz de moverme y de asimilar mi revelación. Los golpes resonaban cada vez más fuerte en mi mente. Ese golpeteo, ese maldito golpeteo, ¿cómo me había seguido desde el sueño? ¿O era esto un sueño? Tales pensamientos pasaron zumbando por mi cabeza mientras lidiaba con la realidad que tenía ante mí. Pero, espera. Los golpes parecían distintos de alguna manera. El ritmo había cambiado. Los golpes ya no seguían un patrón de 3 golpes, 3 segundos, sino ahora uno de 2 golpes, 2 segundos. Sí, ya no había duda. Por alguna razón había cambiado y ahora parecía más fuerte. Cuando de repente me di cuenta de por qué, tuve que aguantarme las ganas de vomitar. Los golpes en mi sueño que anunciaban la llegada de la criatura estaban ahora en mi casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los golpes resonaban en mi cabeza, inundando mi mente e impidiéndome hacer cualquier acción.
ensordeciendo mi mente con su maldito latido. Tenía que huir. Necesitaba huir. Si me quedaba aquí, casi seguro que me esperaría el mismo destino que antes. ¿Pero cómo? Por lo que pude deducir, los golpes provenían de la puerta del pasillo, frente a la puerta de mi habitación. Tomé el teléfono, que se había caído con el alboroto, y estaba ahora tirado en el suelo, sin cobertura. No podía pedir ayuda. ¿Podría atacarlo y salir corriendo? Pensé mientras buscaba en mi habitación algún arma que pudiera salvarme. Mi mirada se posó en un viejo bat de béisbol que mi padre me había regalado por mis 13 años. Era mejor que nada. Me arrastré en silencio y me armé de valor. Agarré el mango y caminé tan silenciosamente como pude hasta la puerta. Cada paso me llenaba de un temor y un miedo que nunca antes había sentido, temeroso de que la criatura se abalanzara sobre mí mientras avanzaba. Respirando hondo, agarré la manilla y empujé la puerta lentamente, con los nervios de punta. No había nada ante mí cuando salí con cautela. Los golpes venían de delante de mí. Caminé suavemente, con cuidado de no hacer ruido, pues corría el riesgo de que me descubrieran, y no tardé en encarar la puerta de donde procedían los golpes, con el corazón amenazando con salirse de las costillas. Podría hacerlo. Podría realmente abrir la puerta y arriesgarme a morir. No tenía elección. Levanté la mano tan lenta y meticulosamente como pude, temiendo que la criatura que yacía más allá percibiera mi presencia. Con el sudor corriéndome por la frente, abrí la puerta y me abalancé con toda la fuerza de mi cuerpo. Con un crujido, el bat se partió en dos y caí al suelo, incapaz de detener mi impulso. Una sensación demasiado familiar se apoderó de mí mientras la criatura se alzaba sobre mí, con su figura apenas visible en medio de la oscuridad. Vas a tener que esforzarte mucho más que eso, dijo en un tono condescendiente, mientras me tomaba de la camisa con una mano y me lanzaba escaleras abajo. Aterricé con un ruido sordo, quedándome sin aliento mientras se acercaba lentamente hacia donde yo estaba acostado. ¡Atrás!, grité arrastrando mi cuerpo de espaldas contra la pared. ¿O qué? Dijo en tono más espantoso. ¿Qué vas a hacer? Había llegado a este punto de pie contra mi pequeño marco tembloroso. ¿Cómo voy a disfrutar esto? Se rió para sí mismo. Y, mientras me mutilaba, mi visión se volvió negra. Me desperté gritando hasta quedarme afónico. ¿Qué había ocurrido? Me esforcé por ordenar mis pensamientos mientras el corazón me latea con fuerza en los oídos. ¡No! Esto tiene que ser otro sueño. Tiene que serlo, ¿verdad? La oscuridad parecía derretirse a mi alrededor mientras entraba la mirada en la puerta de mi habitación. Los golpes. Aquel maldito e implacable golpeteo que me había atormentado en la puerta principal ahora resonaba en la puerta de mi cuarto. Ningún lugar estaba realmente a salvo de este monstruo. Estaba condenado a vivir para siempre esta pesadilla de golpes. Pero, espera, los golpes habían cambiado de nuevo. Escuché en silencio mientras los golpes continuaban. Sí, había cambiado. En mi puerta principal habían sido 3 golpes con una pausa de 3 segundos. En la puerta del vestíbulo, 2 golpes con una pausa de 2 segundos. Y ahora, era solo un golpe solitario, seguido de un segundo de silencio. El sonido resonó, casi como si confirmara la espantosa teoría que había empezado a tomar forma en mi mente. 3, 2, 1. Y luego... Pero, ¿qué significaba cuando llegaba a 0? No tenía ningún interés en averiguarlo. ¿Pero qué podía hacer? Recordé a la criatura diciéndome lo mismo. Yo era insignificante e indefenso ante lo que decidiera hacerme, demasiado débil para detenerlo. Una vez más, examiné mi habitación, no en busca de armas, porque luchar sería inútil, ahora me daba cuenta de eso, sino de formas de escapar de sus garras. Nada excepto la ventana por la que casi me había caído. Ahora era la única opción que podía poner distancia entre el monstruo y yo. Me levanté de la cama,
Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, hacia el suelo. Estaba demasiado oscuro para ver algo, pero sabía que una caída a esta altura podría romperme un hueso o algo peor. Pero no tenía otra opción. Me armé de valor, tomé aire y me subí al marco de la ventana, con el cuerpo tembloroso. Eché un último vistazo a mi habitación y salté. El aire frío se precipitó sobre mí cuando la gravedad tomó el control y una duda fugaz se introdujo en mi mente. ¿Habría tomado la decisión correcta? Pero no, así estaría más a salvo, fuera del alcance de la criatura, aunque tuviera que dar ese aterrador salto. Sin embargo, algo no estaba bien. ¿Cuánto tiempo llevaba cayendo? El tiempo parecía estirarse, pero el sonido de aquel golpeteo, persistente, enloquecedor, seguía resonando en mis oídos. ¿Por qué seguía oyéndolo? Me esforzaba por comprender lo que estaba ocurriendo mientras caía por los aires, en espiral hacia un abismo que parecía no tener fin. No importaba cuánto tiempo cayera, parecía que no me acercaba al suelo. El descenso se prolongaba, un vacío implacable sin final a la vista. Pero aquel golpeteo, aquel horrible sonido que acababa con mi cordura, continuaba. Parecía burlarse de mí mientras daba tumbos por el aire. No tenía ni idea de cuánto había caído, ni de la distancia que había recorrido. Pero lo que sí sabía era que, después de lo que me pareció una eternidad, por fin había tocado el suelo. El impacto fue estremecedor. El dolor de ser aplastado contra la tierra, casi un alivio comparado con la agonizante incertidumbre de la caída. Y a través de todo esto, el ruido seguía, ninguna vez decrementando ni en volumen, ni fallando en su ritmo. Mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, vi de nuevo a la criatura sobre mí, preparándose para consumirme como había hecho antes. Y entonces, mi visión se oscureció. No sé si hay alguien leyendo esto. Mi Wi-Fi y el servicio de celular están caídos. Siempre está oscuro allá afuera. Me temo que soy el único que queda en este mundo. Durante mis intentos de fuga, no he visto señales de vida, ni gente, ni casas, nada más que el vacío. Siempre son las 3:15. No me canso ni tengo hambre. El tiempo parece suspendido. Estoy atrapado en este momento extraño e interminable. Y no puedo decir si soy el último vivo o si, para empezar, nunca hubo nadie aquí. Y aún así espero que haya alguien allá afuera, leyendo mi cuenta ahora mismo. Mi nombre es Mi Buen Pinos Pálidos, y no sé cuánto tiempo más podré durar aquí. Si el tiempo se ha detenido solo para mí, entonces tal vez contarte todo esto no tenga sentido. Pero lo haré de todos modos. Escribir esto es la única manera de preservar la poca cordura que me queda. Mi batería se está agotando, así que temo quedarme solo sin formas de contactar con el mundo exterior ni de distraerme nunca más. Porque lo que más me asusta no es la oscuridad constante, ni el aislamiento, ni siquiera la ausencia de vida a mi alrededor. No, lo que más me asusta son los golpes constantes que ahora vienen de debajo de mi cama. Acaban de escuchar. Si alguien toca tu puerta en la noche, ignóralo. Un archivo compartido por BlaBlaCon. Otra historia de un momento congelado en el tiempo. Un dilema aterrador, ya que nuestro protagonista está ahora en su última vida y creo que todos saben lo que le aguarda. Creo que solo podemos seguir su sabio consejo y quedarnos en cama en lugar de atender a cualquier tocado en la noche. No olviden de dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.